Hola, seguimos con la clase 5, esta es la parte 4 y acá les quiero contar, ahora que ya hablamos de curvas paramétricas, la noción general de desplazamiento infinitesimal a lo largo de una curva orientada. De vuelta, son cosas que vimos en cinemática y vamos a tratar de hacerlas en un lenguaje un poco más general o más geométrico sobre todo. En cinemática hablamos de desplazamiento infinitesimal. La idea era que la posición depende del tiempo, que si dejamos pasar un tiempo infinitesimal, que llamamos diferencial de t, a ese tiempo infinitesimal le corresponde un desplazamiento infinitesimal, diferencial de r, que se calculaba como la derivada de r respecto del tiempo por el incremento de tiempo, o sea, velocidad por tiempo. Aprovecho para repasar. Esta forma diferencial es una aproximación que es tanto mejor cuanto más pequeño sea el intervalo de tiempo. O digamos ahora más en general, cuanto más pequeño sea el incremento del incremento, quise decir. Cuanto más pequeño sea el incremento del parámetro, más pequeño será el desplazamiento sobre la curva. Lo que regula la relación entre incremento del parámetro e incremento de la posición o desplazamiento es la velocidad, es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y en general será la derivada del vector posición respecto del parámetro que trabajemos. Esta relación, decía, es aproximada y ponemos el igual porque aceptamos que es tan buena, aceptamos que la vamos a usar. Y las condiciones para usarla son que el intervalo, el incremento de tiempo sea tan pequeño como para que esta aproximación sea buena. Y si la velocidad está bien definida, esta aproximación siempre tiene sentido en el límite para diferencia de tiempo yendo a cero. Nosotros hacemos dibujos no tan pequeños para que se puedan ver, ponemos un incremento del tiempo que lo marcamos sobre el eje del tiempo, un desplazamiento que marcamos sobre la trayectoria. Pero para trabajar, en algún momento estas cosas van a pasar por un límite para incremento de tiempo yendo a cero. Recuérdenlo. Entonces, en este recuadrito, antes de soltarlo, hablando de cinemática todavía, podemos decir que para tiempos infinitesimales el desplazamiento es velocidad por tiempo transcurrido. O sea, la forma de desplazamiento igual a velocidad por tiempo que usamos en el movimiento rectilíneo uniforme. La aproximación diferencial nos lleva a intervalos de tiempo tan pequeños que la velocidad es prácticamente constante. Y entonces el desplazamiento es prácticamente velocidad por tiempo. Eso es una lectura física, déjenme decir, de esta relación matemática precisa. Ahora, después de repasar cómo era con la variable tiempo, lo que les tengo que decir es que es exactamente lo mismo con cualquier variable que parametrice la curva. Sería todo este recuadro. Si la curva, en lugar de estar dada por un r de t, tiempo, estaba por r de u, donde u es algún parámetro, por ejemplo, hicimos recién que u sea la componente x de la posición, que u sea la componente y de la posición, o que u sea la distancia recorrida o cualquier cosa que geométricamente tenga sentido. Si la posición depende de un parámetro real y la trayectoria está recorrida cuando ese parámetro real va entre un valor inicial y un valor final, entonces en cada punto de la trayectoria podemos hablar del incremento infinitesimal de la posición, asociado al incremento infinitesimal del parámetro. Y la relación copiada de arriba es el desplazamiento infinitesimal es la derivada de la parametrización respecto del parámetro por el incremento del parámetro. Voy a hacer un zoom de este dibujo, ahí marqué en rojo, bueno, lo agregué a lo que estaba en las guías, a ver, no tanto. Entonces, la idea es, una curva paramétrica es una función que a cada valor de u en un intervalo real le va haciendo corresponder distintos puntos. Cuando empezamos con u0, vamos al principio de la curva, r de u0. Cuando vamos avanzando con u, vamos visitando distintos puntos de la curva. Cuando llegamos al valor final del parámetro, u final, tendremos mapeado el punto final de la curva. Ahora, en cualquier punto intermedio, a un valor de u le corresponde un punto y a un incremento de u le corresponde un desplazamiento. El desplazamiento
insisto si no pronuncio bien, al incremento del parámetro, que es un número real, le corresponde un desplazamiento geométrico, que es un vector. Más pequeño el incremento este en rojo del parámetro u, más pequeño el desplazamiento. Pero la dirección de desplazamiento está dada por la derivada de la parametrización respecto de del parámetro. Vale decir, acá dice que el desplazamiento es un vector por un escalar. El escalar este puede ser más grande o más pequeño, hará que el desplazamiento sea más largo o más corto. Pero la dirección está dada por el valor de la derivada de la parametrización en el valor del parámetro que corresponde al punto que estamos mirando. O sea, R' de u, que ya no significa velocidad porque u no es el tiempo, sí significa, sí nos da la dirección tangente a la curva, que es la dirección del movimiento, la dirección del desplazamiento infinitesimal. Todo eso que espero que ya estén acostumbrados a trabajar en función del tiempo, piensen ahora que lo pueden trabajar en función de un parámetro adecuado al problema, conveniente. Entonces, por ejemplo, ya estudiamos la curva que se podía parametrizar en un ejemplo anterior. La curva que era un tramo de parábola desde 0, 0 hasta 4,2, aquí me pasé largo con la línea, que se podía parametrizar diciendo, aquí está, que el parámetro es y, o sea la altura del punto, donde el desplazamiento x depende de y el desplazamiento y es directamente y, con y entre 0 y 2 para recorrer la altura de la curva que ya habíamos graficado. Entonces, si nos ubicamos en un valor de y, como decía este punto, tenemos un valor, un punto en la curva. A un valor del parámetro igual a 1 en este dibujo, está tapado, le corresponde un punto en la curva, con el x correspondiente. A partir de ahí, un incremento del parámetro, que acá es moverse en altura, se relaciona con un desplazamiento en la curva. En este ejemplo geométrico, la altura del diferencial de y es directamente cuánto se desplaza la partícula o el punto en la curva en y. Y el desplazamiento en x es el que corresponde para acompañar en la dirección de la curva. O sea, el diferencial de y lo tomamos como variable de incremento infinitesimal y el diferencial de x acompaña apropiadamente para que la inclinación del diferencial de r vaya a lo largo de la curva. ¿Cómo es eso? Diferencial de r en general lo podemos escribir con dos componentes, diferencial de x en el eje x, diferencial de y en el eje y. El diferencial de y es directamente el que controlamos y el diferencial de x es la derivada de la función x de y por el diferencial de y. O sea, como cualquier diferencial, el diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de la variable. Como en este caso x de y era y cuadrado, está por ahí arriba, acá, la derivada es 2y. Y el diferencial de x es 2y diferencial de y. Reemplazado como componente de x del diferencial y sacando diferencial de y, incremento del parámetro de factor común, nos quedó un vector por el incremento del parámetro. Este vector es el que da la dirección de desplazamiento y el sentido. Y el diferencial de y nos dice si lo hacemos más largo o más corto. Eventualmente haremos tender el diferencial de y a 0 en los cálculos. No nosotros, pero las técnicas matemáticas involucran eso. Pero este vector permanece constante. O sea, nos da la dirección del movimiento. En particular, para hacer este ejemplo, si trabajamos en el punto 1, 1 de la curva, corresponde a que el parámetro y es igual a 1. Y entonces podemos evaluar este anterior, este diferencial, que nos da 2 por 1 por el versor y más j. O sea, el diferencial de r a partir del punto 1, 1 de la curva es 2i más j por diferencial de y. 2i más j es un vector que tiene dirección. Avanza 2 en y, 2 en x, 1 en y. 2 en el eje x, 1 en el eje y. Entonces podemos calcular el ángulo. La tangente del ángulo es 1 sobre 2, componente y sobre componente x, el ángulo que forma con el eje x. Entonces el diferencial de r, escrito con estas técnicas, aparte de ser un dibujito, es algo bien preciso. Es una dirección de movimiento por un largo de movimiento. Cuando el largo tiende a 0, la dirección permanece. ¿Sí? Terminamos con esta parte.